Soy Ana de Castro, directora general de Havas PR. Yo creo que muchos me conocéis, algunos sois colaboradores, clientes, otros compañeros. Y muchas gracias por asistir a este. No se le oye. Ana, tienes el mute puesto del micrófono. Perdona, que se te ha apagado. ¿No? Buenos días. Nada, Ahora, perfecto. Me han chivado que estaba con el mute, así que muchas gracias. Bienvenidos a todos. Soy Ana de Castro, directora general de Havas PR, Havas, la agencia de comunicación del grupo Havas. Algunos me conocéis porque sois clientes, compañeros o colaboradores. Y vamos a realizar el tercer webinar, en esta ocasión relacionado con la construcción de marcas relevantes, contenido relevante, como hemos estado ya hablando en diferentes webinars. Pero en esta ocasión pues le damos un giro y no vamos a trabajar tanto en el cómo construir una marca relevante generando contenido, sino cómo esa marca relevante se nos puede caer de un día para otro o cómo nos puede afectar las informaciones negativas o que afectan a nuestra marca, ¿no? Entonces, desde ese entorno, bueno, hay que estar preparados, hay que tenerlo claro dentro de la estrategia de comunicación, hay que ver cómo la abanderamos. Y para ello, pues tenemos a cuatro expertos que os voy a presentar ahora mismo. Sí pediros a todos, aunque estéis en teoría puestos sin cámara y sin mute, pues que lo respetéis y así podemos pues hacer foco en los protagonistas de hoy. Voy a empezar con las presentaciones. Ana Pastor, como sabéis, es periodista y es fundadora de Neutral. Hola Ana, buenos días. Buenos días. Raúl Magallón es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y autor de un libro que luego nos va a contar, relacionado con el tema. Buenos días, Raúl. Buenos días. Tenemos también a Nacho Martínez. Nacho Martínez es director de iPrensa España. Hola. Buenos días. Y por último tenemos a Xavi Gasso, que es director de presencia digital, medios y contenidos del Banco Sabadell. Hola, buenos días. La sección de ponentes la hemos hecho evidentemente con el fin de que sea complementario, lo vais a ver cómo cada uno puede aportar su ángulo y su aporte, ¿no? a ese problema de fake news que estábamos comentando. Xavi aquí tiene un rol muy importante y es pues la visión del anunciante, puesto que el debate gira en torno a eso y el interés es sobre todo el cómo puede afectar las fake news a las marcas, ¿no? Y toda la labor que tenemos que hacer en ese sistema de prevención. Bueno, pues el debate, porque les he retado a que sea un debate, ¿no? Que participen todos, ¿no? Que no se limiten solo a la dirección de preguntas. Vamos a tratar tres temas. El primero, por acuciante actualidad, COVID, cómo ha afectado fake news durante estos meses o cómo sigue afectando. El siguiente bloque será más tratar cómo somos responsables todos, ¿no? De esa prevención o de ese trabajo, ¿no? Qué rol tenemos cada uno y cómo podemos trabajar de forma colaborativa y sinérgica. Y el tercero es a futuro qué, el cómo podemos prevenir y el cómo podemos trabajar, cuál debe ser nuestro rol. Así que si os parece, pues empezamos y vamos a hablar de COVID, como decía, el primer bloque. Yo tengo aquí un dato, bueno, el otro día los periodistas nos decían que habían trabajado 24 horas contracorriente y como locos, ¿no? En búsqueda de la información y comentábamos pues si esa forma de trabajar a lo mejor hacía daño a la calidad o a la calidad informativa, que realmente a lo mejor se había colado algún bulo, ¿no? Bueno, hoy tenemos aquí a los expertos, con lo cual vamos a ver vuestra opinión. Decidnos, yo tengo aquí el dato de que el 52% de los españoles, hemos recibido fake news sobre COVID. Ana, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿Es tan grave? ¿Ha sido así? ¿Cómo lo habéis gestionado? Cuéntanos. Bueno, yo diría, buenos días a toda la gente que nos está escuchando, yo diría que un 52% es poco. Creo que cualquiera que tenga esto, que hoy en día tenemos todos teléfono móvil,
bueno, ha visto como en WhatsApp era algo que ya ocurría y que la pandemia ha cambiado todo, ¿no? Yo creo que cuando se habla de infodemia o de pandemia de bulos, creo que realmente nos hemos enfrentado y nos estamos enfrentando a un fenómeno, por lo menos los que nos dedicamos a esto y por tanto la sociedad que es la que lo sufre, a un monstruo enorme que nunca habíamos tenido. A mí que me gusta un poco dar datos para hacer un poco la visión y la foto general, nosotros arrancamos el servicio de WhatsApp, que para nosotros es la clave de donde se mueven todos los bulos, antes, durante y me temo que después de lo que hemos vivido. Arrancamos el servicio de WhatsApp en 2018. No es una idea que original nuestra, es verdad que fuimos los primeros en Neutral.es en traerla a España, pero lo conocimos a través de la gente de México que se dedica a lo mismo que nosotros a verificar, ¿no? Ellos lo pusieron en marcha en unas elecciones y también durante uno de los terremotos. Nos pareció una experiencia muy interesante que te permite estar conectado con tu audiencia y, como digo, lo trajimos creo que en julio de 2018. Junio, julio. Y bueno, empezamos a hacerlo, era una verificación a demanda, llevadera, vamos a decir, porque la gente te preguntaba cosas. ¿Por qué digo que la pandemia lo ha cambiado todo? Porque desde el mes de marzo, aunque ya venía siendo una preocupación desde enero, febrero, el tema de salud y del COVID, en el mes de marzo se multiplicó por 16 el número de consultas que el equipo de Neutral.es recibía a través de WhatsApp. E insisto en WhatsApp porque al ser una red cerrada es mucho más complicada y aprovecho para decir que el bulo de que en Neutral.es leemos los WhatsApps de la gente, no, porque si yo tuviera esa capacidad, pues seguramente no me dedicaría a lo que soy solamente periodista, sino a cosas más importantes en la NASA. Esto en cuanto a la parte numérica que tú preguntabas. Y por poner un ejemplo, y luego ya si queréis hablamos, ¿qué tipo de bulo se ha movido sobre todo? En el arranque de la pandemia, sobre todo tiene que ver con el origen, de dónde surgió. Recordad que incluso hay líderes políticos como Trump que han insinuado y afirmado directamente que esto es un virus que se ha podido generar en un laboratorio a propósito para matar a la gente en China. El origen ha sido, desde luego, en el arranque de la pandemia, el foco principal de los bulos, las falsas curas, chorradas que nos parecen a nosotros, que de repente vemos también al presidente nada menos que de Estados Unidos hablando de inyectarse o de tomarse algunas cosas. Muchas veces los periodistas y todos los seres humanos pensamos, ¿quién se va a creer esto? Bueno, pues sí, hay gente que se lo cree. Los timos, que esto creo que afecta mucho a la gente que nos esté escuchando de empresas, el phishing, hoy mismo sale una falsa oferta de trabajo, creo que es Mercadona, pero ha afectado a un montón de empresas, de ONGs también y de muchos ámbitos e instituciones. Los bulos del odio, que para mí estos son preocupantísimos y que creo que tiene mucho que ver con la polarización que estamos viviendo, centrados sobre todo en dos sectores de la población, musulmanes y gitanos, también durante esta pandemia. Y por poner un último ejemplo, los audios. Creo que todos y todas habréis recibido audios súper creíbles, que esta gente debería recibir un Goya. En el mejor de los casos, quizá debería haber una sanción también de algún tipo, porque alguien que te manda un audio, yo he recibido muchos durante la pandemia como vosotros, de niños ingresados en un hospital concreto de España, ocultado que hay niños muy enfermos por el COVID, lo cual era falso, y bueno, tú escuchabas el audio y te lo creías, ¿no? Entonces creo que se ha ido innovando de alguna manera, aunque si os fijáis, todos estos ejemplos podríamos retrotraernos antes de que existiera WhatsApp y las redes, pues estoy pensando en el famoso bulo del perro de Ricky Martin. Esto ya existía, lo que pasa es que hablamos de salud y hablamos de gente que se lo cree y que hay más de un 40% de los europeos que antes de la pandemia decía que las vacunas eran peligrosas. No sé si lo siguen pensando después de lo que hemos vivido, Ana. Nacho, sí. como agencia de noticias, habéis estudiado también, habéis dedicado vuestros esfuerzos a realizar un informe sobre esta pandemia. Tengo aquí información sobre que ha habido más de 15.000 noticias relacionadas con fake news. También, a mí me parecen pocas. Yo también creo que ha sido más. Sí, hasta donde nosotros hemos podido llegar, porque, claro, nosotros estamos haciendo, primero es un análisis cuantitativo. La cantidad de información es tan grande que no podemos llegar al nivel cualitativo que nos hubiera gustado llegar e incluso poder decir cuáles de esas noticias son falsas y cuáles no. Más que nada nosotros estábamos midiendo cuál es la presencia o la preocupación de los medios sobre las fake news. Entonces, 15.000 estamos hablando de prensa escrita, digital, radio y televisión, porque analizar las redes sociales es algo, la dimensión de esto es tan grande que realmente se nos escapaba de las manos para un informe de esta naturaleza, que lo hemos hecho un poco para el conocimiento del público y de los medios y para dar una primera pista de lo que realmente está pasando. Pero esto sí nos da, por lo menos nos da una muestra, porque
nosotros sacamos como conclusión, que a mí me parece también poco, que el incremento, nosotros hicimos una media de lo que ocurrió en 2019 en relación a las fake news, que hubo bastante tema en relación a las fake news, no en relación a la salud, pero mucho en relación a la política. Ya existía esta guerra, bueno, dentro de España y fuera, en Estados Unidos, China, etcétera. Pero este año ha habido un incremento en un 33% de presencia de noticias relacionadas con el coronavirus, lo cual refleja una preocupación muy creciente y en un tema que es muchísimo más delicado, ¿no? Ya no es tan inocente como hablar de algunas cosas que le diga Trump o el presidente de China. Y otro dato interesante que me sigue pareciendo poco es que del 60% de las noticias que durante esta crisis se ha hablado de fake news, el 60% de ellas son de coronavirus. Mi sentido común me dice que deberían ser más, ¿no? Por todo lo que hemos estado recibiendo y sufriendo, pero realmente el tema de las fake news no es algo que se haya creado con el coronavirus, como sabéis, es algo muy antiguo. Hay bueno, datos históricos de esto, incluso incluso de Roma, de la Edad Media, del descubrimiento de América, y ahora realmente yo creo que lo que cambia un poco, y por eso aquí se ha desencadenado o se ha desbocado mucho, ha sido porque unido a los factores tradicionales o a las causas tradicionales para difundir fake news, como pueden ser destruir la reputación de una persona, influir en unas elecciones, ese tipo de cosas, ahora se une también que la gente que difunde fake news puede obtener un rédito económico importante, ya sea a través de la obtención de audiencia, que eso en la era digital se convierte en dinero, y también a través de fraudes o estafas, ¿no? Como señalaba antes Ana, que efectivamente una de las prácticas que se han visto durante esta crisis ha sido que de hecho se han creado muchísimas páginas en muy poco tiempo, seguramente por el mismo grupo de autores, en donde se ofrecía una vacuna o una cura al coronavirus a cambio de información, cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Y eso es algo que, de hecho, ha estado investigando la Guardia Civil. Una duda que creo que muchas de las personas que nos están siguiendo la pueden tener igual que la tenía yo. Metodología. ¿Cómo identificáis una noticia falsa? ¿Cuál es el protocolo de actuación? ¿Cómo se gestiona esto? En este caso, con el aluvión de COVID, pero si no queréis entrar en eso, a nivel general como marcas que están escuchando esto, ¿cómo se identifica una noticia, una fake news? Esa pregunta es para mí, o creo que más, no sé si para Ana o... Para los dos. Dale, Nacho. Vale, bueno, nosotros, a ver, en principio, nosotros como empresa de Clipping, pues nuestro cometido principalmente es la búsqueda de noticias, que es lo que se ha hecho tradicionalmente. Se ha quedado nuestro trabajo tradicionalmente, se ha quedado mucho en la superficie, que es la búsqueda de la noticia, ponerla a disposición del cliente y hacer un análisis muy superficial. Es número de noticias, audiencia, difusión. Ya el trabajo de enriquecimiento de las noticias normalmente se hacía en las agencias de comunicación o en los departamentos de comunicación de las diferentes empresas. Pero eso ha cambiado bastante, sobre todo en los últimos años, porque ya las empresas confían más en nosotros para que les demos una información muchísimo más cualitativa y que ellos tengan un producto como más elaborado para que puedan tomar una decisión y puedan hacerlo rápidamente. Nosotros aquí, pues, bueno, me imagino que son algunas técnicas que empleáis vosotros, pero lo nuestro, desde luego, entiendo que es bastante más amateur para detectar lo que puede hacer una fake news, pero nosotros sí nos fijamos mucho, en primer lugar, en la reputación que tenga el medio, pero también cuáles son las fuentes, si esas fuentes se pueden verificar de alguna manera, si también ha habido, si esa noticia se ha replicado en otros medios y si hay referencias a esa noticia y qué tipo de medios. Esto nos puede dar
nosotros realmente no tenemos la autoridad, vamos a decir, como agencias de verificación para decir si una noticia es falsa o no, pero sí podemos dar algunas pistas para que nuestros clientes hagan el siguiente trabajo, ¿no? Que sea verificarla. ¿Dónde aportamos nosotros más valor? Quizás sea en ver la viralidad que ha tenido esa noticia y el sentimiento que ha tenido esa noticia. Y eso es muy importante, porque si bien no podemos dar con una precisión científica si una noticia es falsa o no, sí podemos decir si puede suponer o no una amenaza para la empresa. Entonces, por ejemplo, una fake news que hable muy mal de mí o de mi empresa, obviamente es una amenaza mayor, y si la viralidad es muy alta, también. Es decir, si se ha difundido entre muchísimas personas o ha tenido una audiencia potencial muy grande. Aquí vemos también que dentro de esa viralidad, si una noticia falsa surge en, por ejemplo, Twitter, no necesariamente la difusión está en Twitter, sino que salta, es una difusión multicanal, luego puede saltar a radio, televisión, prensa escrita, medios digitales, etcétera, con lo cual se multiplica la amenaza para el cliente que sea objeto de una fake news. Y un tema también muy interesante en el que podemos nosotros ayudar a nuestros clientes y a las agencias es a intentar trazar, esto es tremendamente difícil, pero a intentar hacer una traza. Nosotros contamos con una base de datos enorme y nos puede permitir saber en algunos casos cuál es el origen de la fake news. Entonces eso es una diana muy, muy interesante para las empresas para saber dónde atacar el problema. Ana Pastor, cuéntanos, ¿qué diferencias hay en Neutral, que es una agencia de verificación? ¿Qué trabajo hacéis vosotros? ¿Cómo complementáis? Sí, bueno, un poco lo que apuntaba Nacho, hay varias reglas, digamos, generales para cualquiera, no solo para los periodistas, que tienen que ver con la viralización, ¿no? Cuando algo se viraliza. En este servicio de demanda que yo os contaba que tenemos a través de WhatsApp, es un número de teléfono al que cualquiera nos puede enviar la duda que tenga de una foto, de una noticia, de un link, es un servicio de demanda, por tanto ahí te da un poco la pista de lo que a la gente le preocupa. Hemos ido mejorando nuestro sistema interno de recepción y ver qué cosas se preguntan más, qué temas, qué usuarios, y eso nos ha ayudado mucho también desde hace 2 años y pico a ver un poco la foto general. Y luego en cuanto a la metodología que tú preguntabas, esto está protocolizado, digamos, ¿no? En el caso de los periodistas, nosotros Neutral.es, que cuando era el objetivo entramos en el IFCN es la red internacional a la que pertenecen medios pues desde el Washington Post, bueno, pasando por medios franceses y de todo el mundo, ¿no? Ahí hay un protocolo, ¿no? Nosotros seguimos ese protocolo que básicamente son 3 filtros. El primer periodista que se pone a verificar algo del equipo, después se lo pasa a otro y después ese segundo se lo pasa a la dirección del equipo de verificación y por tanto reducimos el riesgo de habernos equivocado, ¿no? Y además de eso, nosotros toda la verificación la basamos en datos. ¿Esto qué significa? Que si no podemos asegurar que algo es un fake o que algo es mentira, pues te explicamos los datos que tenemos, pero no somos categóricos, que creo que eso también ayuda mucho a ser transparentes. Y otra cosa que hemos detectado es que con el tiempo y con la duda que generan los medios de comunicación tradicionales, la tecnología es un aliado, es una de las patas del ADN de Neutral, que significa que si yo quiero opinar sobre el sueldo de Pablo Iglesias, como ciudadana, pues no quiero que me des tu opinión como periodista, quiero que me des el dato y yo ya saco las conclusiones, ¿no? Entonces, la herramienta de transparencia que hemos elaborado, que es el buscador de sueldos públicos, te permite encontrar el dato, te permite encontrar la fuente original, que creo que es muy importante también lo que decía Nacho, de dónde vienen las cosas, y sobre todo, por dejarlo ahí, que creo que Raúl ahí también tiene mucho que contarnos seguramente, si no lo tienes claro y si dudas, no lo compartas. Y esto es pedagogía que hay que hacer con todo el mundo, con nuestro entorno, con nosotros mismos, con cualquier persona que te pregunte. Si tienes dudas, no reenvíes esa noticia porque le puedes estar haciendo daño, por supuesto, a una empresa, pero a cualquier ser humano. Muy bien, Ana, pues nada, vamos a dar paso a Raúl, que está ahí, le hemos dejado para el postre, igual que a Xavi. A ver, Raúl, has escrito, aparte bueno, de ser periodista, de ser profesor en la Universidad Carlos III, has escrito un libro que se llama Unfucking News, cómo combatir la desinformación. ¿Qué opinas tú de lo que estamos hablando? Uy, pues vaya, nos ha sorprendido con una... ¿Alguien está compartiendo una presentación? Perdonadme. Sí, soy yo, no sé si se ve, simplemente para hablar de los tipos de bulos que han circulado en pandemia. Qué susto me has dado, Raúl.
Fenomenal. Pues cuéntanos, Raúl, ¿qué ha pasado? Bien, bueno, lo primero es un poco hablar de esa normalización de esos procesos de desinformación que ya veníamos viendo los últimos años. Quizá la idea más, la primera es, bueno, vincular desinformación y miedo. Ya lo habíamos visto en los últimos años con las desinformaciones relacionadas con la inmigración y durante la pandemia, evidentemente, ha habido una relación clara. El segundo de los elementos, que creo que también es importante, como hemos pasado de una necesidad de estar informados, de una sobreinformación, a una fatiga informativa, ¿no? Como poco a poco hemos decidido ir abandonando toda esa información relacionada con la pandemia, porque evidentemente tenía una serie de consecuencias para nuestra salud y también por la necesidad de evadirnos. Luego hay otro elemento que creo que es fundamental, Ana ha hecho referencia a ello. Bueno, la International Fact-Checking Network ha verificado más de 6.000 contenidos falsos. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué hubiera pasado sin esa red de verificadores que han verificado en estos meses hasta 6.000 contenidos falsos? Los datos que tenemos en España también son significativos. Por una parte, más de 600 contenidos falsos verificados por ya sea Neutral, Maldita, etcétera, Verifica. Y por otra parte, creo que hay un elemento fundamental también de esta pandemia que también lo hace bastante singular y excepcional. Los datos que nosotros hemos podido monitorizar nos dicen que hasta el 20% de los contenidos falsos que han circulado en España también circularon en países de América Latina. Muy bien. Está claro que, cuéntanos, Raúl, ¿cuál es la labor como profesor, tu labor prescriptora en la universidad sobre el futuro periodista? ¿Cómo tiene que tratar la información? ¿Qué hacéis en este sentido? ¿Hay asignaturas en la universidad? ¿Hay algún propósito futuro? Bueno, la realidad es que siempre es mucho más fácil integrar las novedades, ya sean tecnológicas, ya sean periodísticas, en los másters. Es verdad que desde la universidad la desinformación, evidentemente, se ha integrado en los planes de estudios de una manera muy rápida, porque forma parte, por así decirlo, de todo lo que tiene que ver con las teorías de la comunicación. Y bueno, Ana lo contaba un poco, ¿no? Los datos que nosotros tenemos en España y en general en el informe Reuters hace referencia a ello, es que más del 70% de nosotros recibimos informaciones o contenidos falsos durante la pandemia. Bueno, el mensaje es simple y creo que hay que incidir en ello. En caso de duda, comprueba, verifica, pregunta, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un cambio en este sentido, que tenemos que cambiar de esa cultura de la viralización y de esa cultura del compartir, ¿no? Que hay que empezar a distinguir entre fuentes fiables y fuentes de confianza. Porque nos lo envíe un amigo, porque nos lo envíe un familiar, no tiene por qué ser verdad, ¿no? O sea, preguntemos a los periodistas, preguntemos a los especialistas. Creo que una de las cosas positivas de esta pandemia ha sido, bueno, que poco a poco se ha puesto de relieve el papel de los expertos, el papel de los científicos. Creo que eso tiene que mantenerse. Y también quiero decir bueno, que la desinformación tampoco es una cuestión relacionada con la formación académica que tengamos, ¿no? Que hay muchísima gente extraordinariamente formada que evidentemente se ve superada por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Así que el mensaje en principio tendría que ser eso, ¿no? En caso de duda, no compartir, y la idea esa de hacer más sexy la verdad, ¿no? De intentar incidir en, Lakoff lo llama el sándwich de la verdad, empezar siempre por la verdad y después hablar un poco sobre por qué esa información, ese contenido es falso, para volver a incidir en la verdad, pero siempre empezar por la verdad. Muy bien. Raúl, si eres tan amable, dejar de Sí. compartir la presentación y así ocupamos el espacio de la pantalla. Voy a ver cómo lo hago. Ana, me gustaría apuntar una cosa a esto que decía Raúl. Por supuesto. Una de las cosas que nosotros hemos visto cuando empezamos en 2013
en el equipo El Objetivo, que eras el equipo de Neutral, tuvimos la sensación de que a las universidades, que como dice Raúl, se está incorporando esta disciplina, que nos parece muy obvio, sobre todo con lo que ha pasado, pero hay poca gente como Raúl que esté dedicándose a esto, nos da la sensación de que llegamos tarde, ¿no? Que el pensamiento crítico, cuando tienes 18 o 20 años, es algo que ya tienes que tener un poquito incorporado, porque si no te van a colar en la vida de todo, ¿no? Entonces, en Neutral Educación, Iciar Bernabé, una de las cosas de nuestra directora que siempre nos incide mucho es vayamos a pasos antes. Desde el colegio, por supuesto alejado de la política, desde el colegio de cosas que les interesen, pues si ya son fakes sobre Operación Triunfo, pues sobre Operación Triunfo, o sobre los youtubers, pues de los youtubers, pero hay que empezar mucho antes, ¿no? Y cuando llegas a la universidad tienes que tener la formación con gente como Raúl que te explica la metodología y te hace un poco la composición del lugar internacional también de cómo está este tema, pero hay que empezar mucho antes. Muy bien. Veo que no, que estás teniendo problemas, Raúl, para quitarla. Vale, detengo el vídeo y ahora vuelvo, ¿vale? Vale. A ver, ahora. Xavi, vamos a hablar de anunciantes, de marcas. No sé si en el contexto COVID tienes algo que contarnos, pero sí en general nos interesa muchísimo tu opinión. Como marca, como banco, creo que habéis sido un sector siempre pues, muy, ¿no? muy polarizado, con muchas opiniones, a favor, en contra, bueno, más en contra. Cuéntanos cómo trabajáis, cómo prevenís, cómo controláis todo ese ruido negativo informativo, ¿no? Ese fake news. Sin duda es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Como marca, seas o no un banco, y eso ya es verdad que a nivel de contexto pues siempre estamos un poco más en la picota. Quizás eso también nos da, digamos, cierto conocimiento, cierta experiencia para afrontar situaciones como estas, ya digamos que es algo que hemos ido viviendo, que vivimos de manera recurrente, pero sí que es verdad que es uno de los retos a los que nos enfrentamos todos los que nos dedicamos a conocer cómo cómo evolucionan los territorios digitales, ¿no? Porque al final, como decía Ana, si tienes un dispositivo móvil y la proliferación de noticias falsas, si formas parte de esa cadena, prácticamente es imposible para una empresa controlar la noticia falsa y evidentemente hacer algo para detenerla, ¿no? Detener la noticia falsa es una quimera. En ese sentido, nosotros siempre hemos trabajado, y yo considero que hay como 3 elementos, y coincido mucho con lo que veníamos diciendo ahora, especialmente con la parte de educación, que ahora tocaré, que comentaba Ana. Hay 3 elementos que son los que de alguna forma nos permiten, si más no, poder activar estrategias que nos den la posibilidad de formar parte activa de esa conversación que hay ahí fuera e intentar de alguna manera controlar en la medida de lo posible el impacto que tiene esa noticia falsa, ¿no? El primer eje clave para mí, que es evidente, es la monitorización. Lo hemos dicho poco, pero si existes, necesitas saber qué dicen de ti. Para saber qué dicen de ti has de tener una escucha activa en territorios digitales, igual que lo hemos hecho toda la vida con lo que decíamos, ¿no? Con los clippings de prensa y demás, pero hacer una escucha activa en territorios digitales, y eso incluye especialmente entender qué está pasando en redes sociales, cómo está pasando, quiénes son los que de alguna forma están hablando sobre ti y con qué sentimiento, de qué manera están hablando sobre ti, es lo que te asegura saber qué está pasando y, por lo tanto, poder activar mecanismos internos que es imprescindible que estén para poder reaccionar en este sentido. De hecho, otro elemento que consideramos que es importante y que siempre hemos trabajado en esta línea, yo incluso también en las clases que doy en la universidad hablo mucho de esto, es la presencia activa en territorios digitales, porque una de las cosas que te da credibilidad para poder contrarrestar una información de este tipo, una vez la has detectado, es cuán activo eres en redes sociales y sobre todo cuán transparente, qué relaciones has construido en territorios digitales, ¿no? Porque muchas veces tendemos a pensar que los territorios digitales son un escaparate de lo que hacemos y en realidad tienen que ser un elemento para generar modelos de relación. Entonces, si has sido capaz de construir modelos de relación sólidos, es donde realmente ante una noticia o ante un elemento que has detectado que puede ser sensible para la reputación de tu marca y además que es falso, puedes activar estrategias diferentes, ¿no? Entre esas estrategias, por ejemplo, está, si has trabajado bien la comunidad, activar a algunos de tus embajadores para que en momentos determinados ellos también puedan ser los que alcen, entre comillas, su voz para defender tu posicionamiento, ¿no? Si queréis luego lo vemos, pero sin duda todo esto se construye desde los protocolos internos. Es decir, la palabra clave es la anticipación. Lo que no podemos esperar a que pasen cosas, a que salgan noticias del tipo que sean, pero especialmente fake news, pero incluso también noticias que, aún siendo ciertas reputacionalmente, te pongan en riesgo, y no tener protocolos establecidos que indiquen, que te expliquen internamente
qué hacer ante esa situación, cómo medirlo, a quién llamar, qué comités se han de reunir, pues de alguna forma eso es lo que realmente te asegura que ante una situación de este tipo, por compleja que sea, tengas los mecanismos activados para poder dar respuesta. Y lo que comentaba, que estoy totalmente de acuerdo de la educación. Para mí, alfabetizar digitalmente a la sociedad es un reto que compartimos universidades. Como os decía, yo estoy en los dos lados. Estoy en el lado de universidad, estoy en el lado de empresa, dentro del lado de empresa en el mundo de la comunicación. Es un reto que tenemos. Es decir, ser capaces de hacer entender, de dar criterio y de que la gente entienda la necesidad de usar ese criterio, de usar fuentes, y hablamos en términos muy periodísticos, cuando decimos aquello de comprobar tus fuentes y demás, pero de entender que lo que estás compartiendo, por inocente que sea, puede tener un impacto relevante en la vida, como decían, de personas o incluso en la reputación de empresas, es algo en lo que todos debemos estar, ¿no? Yo creo que ahí, incluso nosotros como banco trabajamos mucho en webinars de este tipo, en seminarios internos y externos para poder explicar temas de todo tipo, y entre ellos evidentemente también el de fake news, pero incluso de formación digital y demás, la necesidad de que realmente construyamos una sociedad mucho más madura digitalmente, más de lo que pensamos que somos, y que tengamos más criterios a la hora de elegir qué compartimos y qué creemos o qué no creemos. Muy bien, Xavi. La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Una de las pautas de comunicación que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes es la transparencia informativa. Y creo que esa es una de las características que si tú eres transparente, eres abierto y comunicas, vas a evitar que los demás comuniquen por ti. Quizás ese cerramiento informativo lo que provoca es que se generen noticias que no puedes controlar, ¿no? Y que no puedes paliar. Como tenemos escuchándonos a muchos anunciantes, y os invito a que podáis hacer preguntas a través del chat, si os animáis, para que os aclaren directamente los protagonistas, ¿vale? Vamos a seguir con este tema, ¿no? Y hemos apuntado mucho a la educación, tenemos claro todos que es un proyecto más a futuro. Yo ya creo que las nuevas generaciones vienen siendo mucho más críticas. Yo lo vivo en casa con mis hijas y creo que es una práctica colectiva, son mucho más reivindicativos, ¿no? Y no se creen todo a la primera. O sea, yo creo totalmente que la educación es importante. Pero ¿cuál sería la sinergia perfecta o cuál sería el modelo de trabajo perfecto para denunciar estas prácticas? Eso es una pregunta y luego también querría unirla con otro tema, ¿no? La política creo que es a lo mejor la que más está utilizando estas prácticas. Me atrevo a preguntaros, ¿es así, Ana? Tú que vives en un mundo mucho más informativo, ¿no? y contracorriente. Bueno, yo te diría la política, sí, claro. Los políticos, sí. Yo parto de una premisa, todos los seres humanos mienten, todos los seres humanos mentimos, por tanto, la política solo es un reflejo, nos guste o no. Como dice Gabilondo, es el espejo en el que se mira cada sociedad y te sorprenderá que Trump gane, pero es que a Trump le ha votado la gente y lo mismo ocurre en España y en otros países. El tema de la política para mí es importante porque, como en otras instituciones, los políticos son una parte, pero también lo es el poder económico y cualquier persona que tenga un poder público. Los periodistas no somos intocables. Creo que esto es un debate que se ha generado en los últimos días. No somos intocables y, por supuesto, estamos sometidos a la crítica. Otra cosa es el señalamiento. Pero en cuanto a la política, me parece importante cuando se han juntado los dos caminos. Nosotros cuando en Neutral empezamos a trabajar y también en el objetivo, sobre todo hacíamos verificación del discurso político, ¿no? Llamado fact-checking. Me acuerdo además en 2013 cuando empezamos, que no lo hacía nadie en España, todos los políticos sin distinción nos consideraban la antipolítica. Esto ya es una cosa bastante común en todos los debates, ahora lo hacen los medios de comunicación, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha juntado el fact-checking, la verificación del discurso político, con el debunking, que es la verificación de las fake news, ¿no? Y ahí tú como político y como ser humano en general tienes dos opciones, ser altavoz o ser freno. Si tú eres freno, pues puedes optar por no difundir fake news intencionadamente o porque no sabes muy bien si eso es cierto o no. Y puede ser altavoz, ¿no? Siempre pongo en los últimos días que he visto y recomiendo mucho Posverdad, que es un documental sobre este tema que estamos hablando y que está en HBO. Un ejemplo muy interesante, y es que en la campaña en la que Obama iba a ser reelegido, y recordáis que el oponente republicano era John McCain, en mitad de uno de los mítines de John McCain, de los republicanos, alguien entre el público dijo que Obama era un terrorista. Sabéis que Fox News y la ultraderecha allí organizó campañas de fakes contra Obama a diario.
bien, pues alguien desde el público llamó terrorista a Obama, que era presidente y candidato a la reelección, y John McCain, ¿qué hizo? Decidió ser freno, no altavoz. Paró el meeting, con el riesgo que eso tiene para un político, y pidió respeto. Dijo, es el presidente de todos los americanos, de todos los estadounidenses, tu presidente es mi presidente y no se puede insultar así. ¿Cuál es el problema? Que la polarización a veces funciona, que los políticos creen que es más rentable ser altavoz que ser freno y que están contribuyendo claramente. Y no nos engañemos, los políticos mienten en todos los partidos. Esto de hacerle solo fact-checking a Vox a mí me parece un error y además les victimizas. Yo creo que hay que hacerle fact-checking a todos. Si Pedro Sánchez dice somos el país que más test hace, nosotros como empresa de información, por supuesto, estamos obligados y además es que la responsabilidad que tienes cuando estás en el poder es mucho más alta que cuando no lo estás. Y esto aplica también, y tú lo decías, y ya con eso lo dejo, ¿cuál debería ser la sinergia o el protocolo común? Lo habéis apuntado, la transparencia. Es algo muy obvio, no hay mejor desinfectante que la luz del sol, ¿no? Por tanto, si reclamamos que las empresas y quienes nos estáis escuchando nos deis algún tipo de información para desmentir incluso bulos que os afectan, no se entiende que no colaboréis en ese sentido, ¿no? Yo entiendo que hay información sensible, sobre todo ahora que soy emprendedora y dirijo una empresa que no tiene que ser todo el rato, pero creo que la transparencia es básica y la apelación a la otra parte, a la que te escucha, y es que hay gente a la que no le importa que le mientan. Y vivimos en una sociedad, la española y la global, en la que a la gente, a muchas personas, no les importa que les mientan, ¿no? Y creo que eso es un debate también muy interesante porque pone la responsabilidad también en quienes nos escuchan y no solo en quienes difunden, son altavoz o son freno. Muy bien, pues Ana, comentabas esto, ¿no? Los que nos escuchan. ¿Cómo un anunciante de los que nos están escuchando aparece una noticia falsa en un medio de comunicación, el medio de comunicación no hace caso, dice que eso es perfectamente de verdad y una empresa sabe que no es cierto? ¿Qué harías tú, Ana? Yo. ¿Cuál sería el proceso? Pues mira, te puedo contar un ejemplo porque lo he vivido en los dos lados. Durante la pandemia, Neutral ha sufrido una campaña brutal, fundamentalmente movida y con el altavoz de Vox. Lo digo porque es así, es ese partido político. Esta semana, sin embargo, estoy teniendo ataques desaforados de trolls en redes de Podemos, o sea que lo he vivido y me cesó el PP en Televisión Española. Quiero decir que es muy transversal. Pero en el caso que tú decías, hemos sufrido una campaña diciendo que Neutral podía ver los WhatsApps, ¿no? Yo escribí un post, expliqué que eso era mentira, que lo del reenvío automático no en WhatsApp es una decisión que se había tomado primero en la India, luego en Brasil, no era una decisión que por supuesto yo hubiera tomado mano a mano con Zuckerberg, que en fin, pero hubo gente que seguía creyéndolo, ¿no? Tanto es así que el equipo de ciberdelitos de la policía me decía, a ver, es que si tú fueras capaz de hacer eso, no serías periodista, pues la broma que hacíamos antes, ¿no? Estarías en la NASA. Pero da igual, hubo gente que se lo siguió creyendo. Sí que es verdad que cuando Facebook saca el comunicado desde Estados Unidos, eso sí ayuda, porque ya no es que yo lo diga de mí misma o de mi empresa, no, ya sale Facebook y lo dice. Pero además creo que es muy importante poner ejemplos y dar datos. Si tú puedes comprobar que en la India se hizo, dices, pues igual no tiene que ver con Neutral, con España. Si tú puedes comprobar que en Brasil también ese reenvío masivo se limitó, pues igual. Lo que pasa es que tienes que estar predispuesto a escuchar, a leer y a verificar un poco lo que te llega, ¿no? Pero sí que creo que es muy importante la luz del sol. Enseñar las herramientas que tienes son tus datos, ¿no? Creo que Xavi, lo comentaban antes. Hay un tema que a mí me parece muy interesante, que nosotros también como práctica de comunicación lo recomendamos a nuestros clientes y es verdad que si tú defiendes tu verdad, pues tiene un valor, pero eres tú, parte sesgada e interesada. Y es casi más creíble que los demás digan que eso es verdad de ti. Entra el mundo de la influencia digital, de los prescriptores, que no tienen por qué ser influencers de moda, o sea, pueden ser políticos, instituciones, colaboradores, clientes. ¿Qué pensáis de esta estrategia de comunicación, ¿no? De que los demás avalen tu verdad? Xavi, Raúl. Sí, mira, lo comentaba antes, el hecho de haber construido relaciones sólidas en digital siempre te ayuda y te ayuda precisamente porque cuando hay personas a tu alrededor que ya no es que avalen tu verdad, sino que realmente aportan información o aportan más valor a tu mensaje, tu credibilidad aumenta. Y eso es así porque habitualmente confiamos más
en personas que se parecen a nosotros, que piensan como nosotros. De hecho, una de las bases de las fake news es que buscamos información de aquella gente que sabemos que piensa como nosotros. En lugar de buscar el contrario, de alguna forma buscamos las mismas opiniones, ¿no? Entonces, cuando tenemos gente a nuestro alrededor, como marca, como empresa, con las que hemos construido esas relaciones suficientemente sólidas como para que en momentos determinados sean también los que diseminen o nos ayuden a compartir la información más verídica, sin duda eso nos va a dar mucha más credibilidad ante el público, ¿no? Pero para mí, antes de eso, antes de que existan esos embajadores, hemos pervertido un poco el modelo de embajadores con todo el mundo de los influencers y demás. Eso también genera ciertas dudas porque en muchas ocasiones no sabes dónde está el modelo pagado, dónde está el modelo orgánico, si realmente aquello que está diciendo un embajador, un prescriptor, forma parte de una estrategia de campaña, una estrategia más publicitaria, entre comillas, o realmente forma parte de algo que siente o que piensa porque tiene información o sencillamente porque lo ha vivido en primera persona. Yo creo que ahí es muy importante lo que comenta Ana de la luz del sol, ¿no? Es decir, como banco, como empresas en general, tenemos la obligación de ofrecer información que sea chequeable, que sea contrastable. Todo lo que no sea chequeable, todo lo que no sea fiable, todo lo que no aportemos datos que tú puedas comprobar de una forma empírica, sigue estando en un territorio de la duda. Y cuando estás dando información o cuando estás compartiendo información que sigue anclada en el territorio de la duda, es muy difícil que tengas personas que realmente quieran formar parte de ese mensaje que quieres compartir, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa responsabilidad que tenemos de contrarrestar informaciones falsas con información verídica, pero sobre todo con información que sea fácilmente contrarrestable, comprobable, que sea fácilmente identificable, es como vamos a contrarrestar el impacto negativo de una fake news y especialmente cómo vamos a sacar valor de ese modelo relacional que ya hemos podido construir en territorios digitales. Muy bien. Raúl, ¿nos puedes contar tú cuál es tu opinión sobre esa aportación de influencers o de terceros, de prescriptores para avalar una verdad? Bueno, yo en ese ámbito voy a ir con cuidado. Sí me gustaría decir alguna cosa antes que creo que puede ayudar. Por supuesto. El estudio de Digilab dice que el 26% de los encuestados habían compartido información errónea o falsa sin saberlo inicialmente, mientras que solo un 6% lo había hecho de manera intencionada. Creo que eso es importante, esa distinción, ¿no? Creo que es importante que distingamos cómo funciona la desinformación, qué tipologías hay, ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque nos van a ayudar también a dar una respuesta mucho más dinámica. Como decíamos, centrémonos en ese 26% que en realidad lo hacía sin saber que estaba compartiendo información falsa, por una parte. Y en ese sentido, bueno, evidentemente la transparencia es fundamental. En ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Xavi. Creo que para las organizaciones es muy importante hacer una tipología de bulos como alerta temprana que pueda ayudar también a dar una respuesta en función de ese tipo de bulos, ¿no? O sea, creo que hay que ser mucho más dinámico. Y por otra parte, bueno, creo que los conceptos, las palabras importan, ¿no? Bueno, en la academia se prefiere desinformación a fake news por una razón, porque es un proceso mucho más complejo, ¿no? Cuando hablamos de desinformación hablamos de difusión de contenidos falsos en redes sociales y plataformas, hablamos de publicidad segmentada, hablamos de utilización de plataformas para operaciones de influencia e injerencia extranjera, de amplificación de discursos del odio, trolls, bots, etcétera, o de clickbait, ¿no? Entonces creo que es importante que hagamos distinción y que establezcamos una tipología muy concreta para cada tipo de desinformación. Muy bien. Ha entrado solamente una pregunta, veo que están tímidos, pero la voy a dirigir, por supuesto, vamos a darle respuesta. Yo creo que ya más o menos se ha ido respondiendo, pero bueno. Elena Tales, o Tales. Hola Ana, muchas gracias por el webinar. Si no responden durante el coloquio, desearía saber qué hacen para contrarrestar una fake news, por ejemplo, en el caso de que afecte a una empresa como Banco Sabadell. Muchas gracias. ¿Xavi? Sí, justo es lo que comentaba antes. Lo primero que hacemos es asegurarnos de que vamos a poder detectarla y en ese sentido nosotros no trabajamos solo con equipos internos porque precisamente eso nos limitaría probablemente la capacidad de descubrir o de ver qué sucede a nuestro alrededor. Entonces ahí buscamos alianzas con empresas que nos aseguren que tanto la escucha como ese factor reputacional que hay detrás
de lo que está sucediendo nos permita incluso anticiparnos al hecho viral, es decir, detectar informaciones antes de que sean virales. Para nosotros eso es clave, poder anticiparnos a la viralidad y por lo tanto poder dar una respuesta antes de que sea viral nos ayuda en muchas ocasiones a detener bulos o a detener información que de una forma u otra interesadamente puede afectar a la reputación de la entidad. Ahí es importantísimo el trabajo que hace todo el equipo de comunicación conjuntamente con agencias, asegurando que detectamos este tipo de informaciones, pero después hay, es lo que comentaba, hay varios protocolos internos, varios procedimientos que nos ponen siempre en línea con qué hacer ante una información de este tipo y qué hay que hacer para desactivarla. Es decir, a quién hay que llamar, qué comités hay que activar y especialmente qué canales hay que utilizar después para contrarrestar. No es lo mismo una información falsa que podemos, o falsa o digamos que no exacta, que podemos recibir o que puede surgir a través de una noticia, un artículo en prensa con un medio, que informaciones o comentarios o críticas que pueden surgir en redes sociales, ¿no? Entonces, en virtud de todo eso, activamos unos mecanismos u otros, pero sí que es verdad que de alguna forma tenemos claro cuándo hay que intervenir y cuándo no. Y todo esto no lo hacemos de manera improvisada, sino que lo tenemos procedimentado. Y yo creo que esa es la clave, asegurar que ante situaciones de este tipo sepas qué hacer y cómo actuar, y especialmente ante quién actuar y ante quién no. Antes Ana mencionaba mucho esos ataques que se está recibiendo, que recibe ella constantemente por parte de trolls y que es un mal endémico de los territorios digitales, de las redes sociales desde hace tiempo, ¿no? Evidentemente, como empresa estamos sometidos a esa situación, sea por parte de clientes o sea por parte de no clientes que sencillamente pues, tienen interés en generar ruido contra tu marca, ¿no? Bueno, pues también necesitas saber cuándo participar y cuándo no. Y teniendo en cuenta que generalmente las redes sociales las gestionan personas que están siendo tanto tus oídos como especialmente tu voz en esos territorios digitales, necesitas darles herramientas para poder responder de la forma exacta y sobre todo para que se sientan confortables con la respuesta que dan. Y por otro lado, evidentemente, crear relaciones no solo es en territorios digitales, sino que también es mucho pues, a través de agencias, con los periodistas, con la gente con la que estás trabajando, que de alguna forma esas relaciones sean lo suficientemente basadas en la confianza y basadas en la transparencia como para que cuando tú estés dando una información que contrarreste la noticia o el artículo que quieres desmentir, seas creíble y que tengas alrededor de ti pues, personas que vayan a confiar en lo que estás diciendo. Muy bien. Han entrado 2 preguntas, vamos a responderlas. Vamos a finalizar ahí cuarto, por respetar todas las agendas. Y nos quedan creo que 10 minutitos, o sea que vamos a ir concluyendo. Rafael nos pregunta, ¿cómo detectar el origen de una noticia falsa? ¿Qué acciones legales se podrían tomar para evitar que vuelva a ocurrir? Creo que uno de los grandes problemas de este tipo de situaciones es la impunidad existente. ¿Quién se atreve con esta pregunta? Pues yo, de ahí, no sé si tendremos debate, mini debate, pero yo creo que ya tenemos un sistema judicial que protege a las empresas, a los humanos individualmente, tanto de las mentiras, de las fake news o como lo queramos llamar. Yo creo que eso ya existe. Es verdad que la justicia, y lo digo porque lo conozco bien también, era un poquito lenta y ahora con el COVID, pues ya que os vamos a contar, pero sí que creo que ya la justicia te protege. Es decir, no creo que haya que legislar contra las fake news, y fíjate, me dedico a eso, pero no creo que haya que legislar, no creo que los gobiernos tengan que entrar en ese tema, ni mucho menos, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Que va a decidir Pedro Sánchez lo que es una fake news o lo que no es? Y solamente yo a los gobiernos les pediría que no interfieran en el trabajo de los periodistas, cualquier gobierno. Ya con eso algunos nos conformamos y no creo en la legislación. La manera de protegerte como empresa, no sé si algunos de los que nos escuchan lo han vivido, y lo decía Xavi ahora, es contrarrestarlo con información y con transparencia, estar alerta, escuchar. Cuando se cometen errores hay que rectificar y esto aplica a todo también. Por supuesto, los periodistas cuando nos equivocamos también tenemos que decirlo. Yo pongo también siempre este ejemplo últimamente. Yo soy de las que dije, basándome en los datos que había en febrero y a principios de marzo, que la gripe mataba más que el COVID, porque en marzo y en febrero los datos decían eso. Es un vídeo que se ha hecho muy viral y sí, pues seguramente me equivoqué porque escuché solo ese dato y a lo mejor no estaba escuchando otros. Pues los seres humanos nos equivocamos y hay que rectificar y creo que esa es una manera también de tener credibilidad, ¿no? Si no nos equivocáramos, pues
Bueno, voy a leer la última pregunta antes de cerrar. Patricia Sebastián. Hola, muchas gracias por el webinar, muy interesante. ¿Cuál creéis que hubiese sido la mejor forma de anticiparse a todo el aluvión de fake news en el COVID? Vamos a dar palabra a Raúl, si os parece. Raúl, ¿cuál hubiera sido de nuevo la Bien. transparencia? Hay algunas cuestiones que han mencionado Ana antes, creo que son importantes ampliarlas. La medida de WhatsApp del reenvío de mensajes masivos en la India se limitó en las elecciones a 5, ¿vale? Y durante la pandemia, cuando WhatsApp tomó la medida, la información de WhatsApp era que se había reducido el reenvío un 70% a nivel global. Es decir, era una medida muy eficaz en este sentido. Bueno, lo que hemos visto es que en principio las empresas tecnológicas están llegando tarde a todo lo que tiene que ver la manera de limitar la desinformación, y creo que tenemos que trabajar sobre ello. Estoy de acuerdo con Ana. Bueno, a finales del año 2019 creo que eran 19 o 20 países los que habían hecho un intento de regulación sobre desinformación o fake news, y lo que sabemos es que durante la pandemia hasta 34 países habían de alguna manera limitado o regulado alguna cuestión relacionada con la desinformación o la libertad de expresión e información. Y la realidad que tenemos hasta este momento es que todos los gobiernos de alguna manera acaban limitando la libertad de expresión e información. Entonces estoy de acuerdo que cuando hablan de establecer una ley anti-fake news, la realidad es que acaban limitando la libertad de expresión y de información. Sí estoy de acuerdo en que se pueden regular y se deben limitar determinados vectores de desinformación. Sí estoy de acuerdo en que se puede regular y se puede trabajar mucho mejor en cuanto a la forma en la que se presentan los contenidos y no tanto en cuanto a los contenidos. Creo que tenemos, por ejemplo, en España tenemos una ley de publicidad institucional de 2005 que está completamente obsoleta. Creo que la cuestión de la publicidad segmentada en Facebook y en general las campañas digitales se puede regular. Creo que la transparencia de las páginas web que se presentan como medios de desinformación también se puede legislar, y evidentemente creo que los contenidos patrocinados pueden ser legislados y se puede actualizar la legislación. En este sentido, todo lo que no hagamos acabará repercutiendo, porque siempre habrá algún partido político, algún partido en el gobierno que quiera legislar y que quiera regular la desinformación y que acabe intentando limitar la libertad de expresión y de información. Muy bien, bueno, tenemos algunos mensajes de agradecimiento y felicitación por el contenido, o sea que os los transmito. Alberto Sere, Giovanni Fuentes, Macarena de Saracho nos felicitan. Y bueno, no sé si para concluir, alguna conclusión, ¿queréis hacer un cierre final cada uno de vosotros? Sigo citando de nuevo a Raúl, solamente decir, si dudas y sin verificar, no compartas. Da igual, aunque te lo haya enviado una persona que quieres mucho, como ha dicho Raúl, no es lo mismo alguien que te quiere mucho que alguien que sabe del tema. Es muy importante la contribución de cada uno de nosotros al freno de la pandemia. Xavi ha dicho, y ahí no estoy de acuerdo, que es inabarcable, ¿no? Yo creo que es una tarea titánica y muy difícil, pero creo que en la responsabilidad individual está también que nuestro país sea un poquito mejor en eso. Yo aquí, bueno, a mí me viene a la Sí, mente un término que encuña Habib, Habib Obadía, perdón, que es el infocalipsis, ¿no? Que estamos en una era en la que, y esto creo que es de 2016-2017, estamos en una era en la que tenemos tanta información y nos cuesta tanto saber qué información es verídica y cuál no lo es, que en ocasiones nos cuesta tener herramientas para saber elegir qué compartimos y qué no compartimos, qué creemos y qué no creemos, ¿no? Y sigo insistiendo, para mí es muy importante esa responsabilidad que tenemos compartida, anunciantes, marcas, periodistas, agencias e incluso, creo, elementos estatales o entidades estatales, de formar y de ayudar también a tener más criterio a la hora de elegir o de saber por qué elegimos una noticia y por qué nos creemos un tipo de información u otra.
Yo aquí, bueno, aportar que, bueno, es cierto, estoy de acuerdo con todos, con que todos tenemos que poner de nuestra parte en mejorar este problema, dar una solución a esto, pero quiero incidir un poquito en los medios de comunicación, algo hemos hablado, pero quizás no mucho, y creo que la crisis que se vivió en 2008 cambió un poco el modelo de negocio en muchos medios y también la transformación digital. Eso se une un poco a la decadencia de la prensa escrita, en donde todo se hacía un poquito con más calma, más mesura, y ahora entramos en un mundo muy frenético donde competimos por el clic, ¿no? Entonces, eso quizás los medios, a veces sin quererlo, son también víctimas de la difusión de las fake news, y eso es un tema que creo que es una autocrítica que tienen que hacer los medios. Creo, sin embargo, que la buena noticia aquí es que en los últimos meses, es una cosa muy reciente, se está promoviendo que la existencia de los muros de pago, es decir, espacios de suscripción por los que los usuarios pagan por la información que van a consumir. Y yo creo que eso sí, sí hace es moverse en la dirección correcta, en el sentido de que los medios están diciéndonos, nos están dando un mensaje de alguna manera, y es que si quieres información de calidad, paga por ella. Y de alguna forma también esa cultura tiene que trascender también al público para que todos los que queramos consumir información de calidad tengamos que pagar y que no sea todo una barbaridad. Pues me parece muy interesante, Nacho, tu cierre. Es así, de hecho ya salió en el debate anterior la necesidad de poner en valor el trabajo informativo. Los medios necesitan también formatos para mejorar su calidad, su investigación, su todo, y efectivamente hay una labor muy importante, ¿no? Nosotros, no sé si os pasa en Sabadell, supongo que todos más o menos igual, se considera crisis cuando saltan los medios de comunicación, con lo cual, sabemos qué diferencia hay, qué importantes son los medios en este sentido. O sea que hay que cuidarlos. Entiendo que ellos son los primeros que están con esa autodisciplina, ¿no? Porque va en eso su credibilidad y su reputación como medio. Pero es cierto pues, que a lo mejor hay medios que no tanto, ¿no? Y no me gustaría ser polémica en este sentido, así que vamos a dejarlo aquí y vamos a acabar felizmente el webinar. Hemos sido súper puntuales. Quiero agradeceros a todos, a Xavi, a Ana, a Nacho y a Raúl vuestra participación. Creo que ha sido súper interesante. Creo que abrimos luz, como decíamos antes, sobre este tema que hay que poner encima de la mesa, por supuesto, y encima de las estrategias de comunicación de las marcas. Y porque nos afecta a todos, estamos todos en el mismo barco en este sentido y es algo tan relevante que puede afectar sí a las empresas, pero a la sociedad, a la salud y a cualquier ámbito de nuestra vida. Muchísimas gracias y nada, recordaros a todos que hoy finalizamos los 3 webinars, os enviaremos a todos los links a los 3 contenidos y de verdad espero que haya sido de interés para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.